En mi cumpleaños número 74, organicé una fiesta. Nadie vino, ni mi hijo, ni mis nueras, ni siquiera mis nietos. Fue entonces cuando vi que mi hijo publicó, lejos de los problemas, tiempo en familia. De inmediato vendí todos los bienes familiares. Cuando regresaron, les dije, me alegra tenerlos aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Damián, y a mis 64 años pensé que sabía lo que se sentía la soledad. Estaba equivocado. La mañana de mi cumpleaños comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 6 de la mañana, preparé mi café y me senté en la cocina a revisar mi lista una vez más. La fiesta empezaba a las 2 de la tarde. El pastel de la pastelería La Espiga, ese de chocolate que tanto le gusta a mi nieto Tomás. Sándwiches cortados en triángulos, tal como los preparaba mi difunta esposa. Incluso compré esas pequeñas servilletas de papel con la frase Feliz cumpleaños, impresa en letras doradas. Pasé 3 horas esa mañana organizándolo todo a la perfección. La mesa del comedor lucía hermosa, si se me permite decirlo. Globos atados a cada silla, la vajilla de porcelana, buena puesta para 8 personas. Mi hijo Marcos, su esposa Verónica, sus 2 hijos y los padres de Verónica, a quienes les había tomado cariño con los años. Incluso saqué los cubiertos finos que normalmente permanecen bajo llave en la vitrina. Las invitaciones se habían enviado hacía 2 semanas. No solo mensajes de texto, sino invitaciones formales en papel grueso que había encargado por internet. Damián Harwell lo invita cordialmente a celebrar su cumpleaños número 64. Había incluido todos los detalles, fecha, hora, dirección. Incluso puse una pequeña nota al final pidiendo confirmación de asistencia, para saber cuánta comida preparar. Nadie confirmó, pero pensé que era normal. La gente está muy ocupada hoy en día. Para la 1:30 de la tarde, ya me había bañado, estaba vestido con mi mejor camisa polo, y listo. No dejaba de mirar mi reloj, y luego miraba por la ventana del frente. Tal vez venían retrasados. El tráfico puede ser impredecible los domingos. Las 2 de la tarde llegaron y pasaron, luego las 2:30. Me dije a mí mismo que probablemente se estaban coordinando para llegar juntos, tal vez comprando un regalo o deteniéndose en algún lugar en el camino. Las familias hacen eso. A las 3 de la tarde llamé a Marcos, directo al buzón de voz. Hola hijo, solo llamaba para ver si vienen retrasados. Sin presiones, solo quería asegurarme de que todo esté bien. A las 3:30 llamé a Verónica, también directo al buzón. Hola Verónica, habla Damián. Me preguntaba si se retrasaron en algún lado. Llámame cuando escuches esto. Para las 4 de la tarde, estaba sentado a la cabecera de una mesa de comedor vacía, contemplando 8 platos puestos y sintiéndome como el tonto más grande de todo Texas. El hielo en la ponchera ya se había derretido. Los sándwiches comenzaban a secarse en las esquinas. Fue entonces cuando decidí revisar Facebook. Tal vez había alguna emergencia familiar que yo ignoraba. Quizá alguien estaba en el hospital. Tenía que haber una explicación. Y la encontré. Vaya que la encontré. Marcos había publicado una foto hacía 30 minutos. Toda la familia, Verónica, los niños, incluso sus suegros, estaban en un hotel de lujo. Palmeras al fondo, todos en traje de baño, con enormes sonrisas. El pie de foto decía, necesitábamos esta escapada. Lejos de los problemas, tiempo en familia. Me quedé mirando la pantalla del teléfono hasta que me ardieron los ojos. Ahí estaban, las personas a las que había estado esperando, para quienes me había preparado, viviendo su mejor vida a 2 estados de distancia, mientras yo me sentaba solo con sándwiches marchitos e hielo derretido. Llamé a Marcos otra vez. Esta vez contestó. Hola papá, ¿qué pasa? Su voz sonaba alegre, relajada. Podía escuchar el chapoteo del agua de fondo y risas de niños. Es mi cumpleaños, hijo. Silencio. Luego, oh papá, lo lamento tanto, estamos en Florida. Verónica reservó esto a último minuto y... ¿Último minuto? Mi voz sonaba extraña, incluso para mí. Envié las invitaciones hace 2 semanas. Sí, sobre eso. Hemos estado tan ocupados, y con el horario de trabajo de Verónica, de verdad necesitábamos escapar un poco. Lo entiendes, ¿verdad? Te lo compensaremos. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me lo van a compensar? Otra pausa. Bueno, estamos aquí hasta el jueves. Y luego Verónica tiene esa conferencia el próximo fin de semana. Y los niños tienen... fútbol. Colgué.
Me quedé sentado en ese comedor decorado, rodeado de comida intacta y sillas vacías, y algo dentro de mí finalmente se rompió. No mi corazón. Eso se había estado rompiendo durante años, en formas pequeñas y casi imperceptibles. Fue algo más profundo. Algo que me había mantenido en pie a lo largo de décadas de ser ignorado y menospreciado. Miré a mi alrededor, a mi casa, la casa que compré después de que Sara murió, pensando que sería perfecta para organizar reuniones familiares y lo suficientemente grande para todos, cerca del trabajo de Marcos, con buenas escuelas para los nietos cerca. Había elegido todo pensando en ellos. El reloj de péndulo en el pasillo dio las 5 de la tarde. Debería empezar a limpiar, pensé. Guardar la comida, quitar las decoraciones, fingir que esto nunca sucedió. En lugar de eso, saqué mi teléfono y navegué por la página de Facebook de Marcos. Publicación tras publicación de vacaciones familiares, cenas fuera, viajes de fin de semana. Siempre los mismos rostros. Marcos, Verónica, los niños, los padres de ella, a veces la hermana de Verónica y su familia. No pude encontrar ni una sola foto mía del año pasado. Ni una sola. Seguí buscando hacia atrás, buscando pruebas de que yo existía en sus vidas más allá de los cheques que firmaba y los problemas que les resolvía. 2 años atrás encontré una foto de la mañana de Navidad. Yo estaba al fondo, apenas visible, mientras todos los demás se reunían alrededor del árbol, abriendo los regalos que yo había comprado. El pie de foto decía, magia navideña con las personas que más importan. Ni siquiera me habían etiquetado. Esa noche no dejaba de pensar en esa frase, lejos de los problemas. ¿Eso era yo para ellos? ¿Un problema del cual escapar? Me levanté. Me preparé una taza de té y me senté en mi estudio a mirar viejos álbumes de fotos. Fotos de Marcos de bebé, de niño pequeño, graduándose de la preparatoria, casándose. Fotos mías enseñándole a andar en bicicleta, ayudándole a construir una casa en el árbol, acompañándolo en su boda, porque su madre ya no estaba allí para verlo. ¿En qué momento dejé de ser su padre y me convertí en una simple obligación? El pastel de cumpleaños seguía intacto sobre la barra de la cocina. Las 64 velas todavía en su empaque. Había planeado encenderlas cuando todos llegaran, tal vez pronunciar un discurso sobre lo agradecido que estaba por mi familia. En lugar de eso, me senté solo en mi estudio a las 2 de la mañana, comprendiendo finalmente que ya no era parte de su familia. Solo era el hombre que la costeaba. No dormí esa noche. En cambio, hice algo que debía haber hecho hace años. Revisé mis registros financieros. Caja tras caja de estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, recibos. 37 años de ser padre y, al parecer, 37 años de ser un cajero automático andante. Los números contaban una historia que yo había estado demasiado ciego para ver mientras la vivía. El patrón comenzó temprano. Cuando Marcos se graduó de la universidad, pagué sus préstamos estudiantiles. $47,000. Solo hasta que me estabilice, papá me había dicho, te lo pagaré. Eso fue hace 12 años. Luego vino el pago inicial para su primera casa, $35,000. Es una inversión en el futuro de nuestra familia, había dicho Verónica, frotándose el vientre de casada. A los nietos les encantará visitar al abuelo en este vecindario. Los nietos, así era como siempre lo planteaban. Todo era por los nietos. Cuando Tomás necesitó una cirugía de amígdalas y su seguro no lo cubrió todo, pagué los $8,000 sin dudarlo. Cuando la pequeña Emilia quiso ir a ese costoso campamento de baile, firmé un cheque por $2,500. Cuando su aire acondicionado se descompuso a mediados de julio, les compré una unidad nueva por $4,800. Reparaciones de autos, regalos de Navidad, fiestas de cumpleaños, ropa escolar, vacaciones familiares. La lista seguía y seguía. Lo sumé 3 veces porque no podía creer la cifra. $247,000 a lo largo de 12 años. Casi $250,000. Me recliné en la silla de mi escritorio, contemplando esa cifra. $250,000 y no logré que asistieran a una fiesta de cumpleaños. Pero el dinero era solo una parte. Recordé las llamadas telefónicas, siempre cuando necesitaban algo. Papá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? La hermana de Verónica se va a casar. Papá, nuestra niñera canceló. ¿Puedes recoger a Tomás de la escuela? Papá, necesitamos que alguien le abra al técnico de las reparaciones.
¿Puedes ir a nuestra casa al mediodía? Yo siempre estaba disponible, siempre era confiable. El contacto de emergencias en los formularios escolares, el plan de respaldo, la solución a cada problema que requiriera tiempo o dinero. Pero, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba yo? Saqué mi teléfono y revisé nuestras conversaciones de mensajes de texto. Ya, página tras página de solicitudes. ¿Puedes transferirme $500 para la reparación del auto? Emilia necesita tacos de fútbol nuevos, $85. Emergencia en el trabajo. ¿Puedes recoger a los niños de la escuela? Mis respuestas siempre eran las mismas. Por supuesto, no hay problema, voy en camino. Sus respuestas siempre eran breves. Gracias, eres el mejor. Nos salvaste la vida. Nunca un ¿cómo estás, papá? Nunca un ¿quieres que almorcemos esta semana? Nunca un los niños extrañan a su abuelo. Encontré una conversación del mes pasado que me oprimió el pecho. Verónica me había enviado un mensaje preguntando si podía ayudarlos con el pago de la hipoteca, porque el cheque de comisiones de Marcos se había retrasado. Le transferí $2,800 sin dudarlo. Su respuesta fue un simple emoji de pulgar arriba. Esa misma semana, yo había estado en la sala de emergencias por dolores en el pecho que resultaron ser un ataque de pánico. Conduje de ida y vuelta yo solo. Nunca se lo mencioné a nadie, porque no quería preocuparlos. Estaban ocupados con sus propias vidas. Ahora me preguntaba si se habrían preocupado en absoluto. Seguí hurgando en los registros. Cada gasto importante en sus vidas tenía mi huella digital. Cuando Marcos quiso iniciar su propio negocio de consultoría, firmé como aval para un préstamo comercial de $50,000. Cuando Verónica decidió que necesitaba un auto más confiable para llevar a los niños, cubrí el pago inicial y los primeros 6 meses de mensualidades de su camioneta. Vivían en una hermosa casa de 4 habitaciones en un vecindario que en realidad no podían pagar. Había estado complementando su hipoteca durante 3 años, diciéndome a mí mismo que era temporal, que el negocio de Marcos apenas estaba despegando. Al negocio le iba bien ahora. Sus redes sociales estaban llenas de publicaciones sobre reuniones con clientes, proyectos exitosos, partidos de golf, los fines de semana con otros empresarios, pero los complementos de la hipoteca. Había dejado de verlos como préstamos y empecé a considerarlos parte de mi presupuesto mensual. Busqué la información de su hipoteca en mi computadora. Sí, yo todavía figuraba como cofirmante y pagador de respaldo. Su casa era hermosa, con un valor de unos $380,000 en el mercado actual, pero habían pedido préstamos sobre el valor de la propiedad 2 veces, usando el capital para cosas como la camioneta de Verónica y un viaje familiar a Europa el año pasado. Recordaba ese viaje. Habían publicado docenas de fotos, museos, restaurantes, los niños entusiasmados por todo lo que veían. Pensé en lo agradable que era que pudieran darles esas experiencias a los niños. Nunca me puse a pensar en cómo lo habían pagado. Ahora lo sabía. Lo pagaron pidiendo prestado sobre una casa que yo les ayudaba a pagar. Abrí otra caja de registros y encontré algo que me revolvió el estómago. La Navidad pasada, Verónica me había pedido que contribuyera a los fondos universitarios de los niños. Queremos asegurarnos de que Tomás y Emilia tengan las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, me dijo. Establecí transferencias mensuales automáticas, $500 para Tomás, 400 para Emilia. Pero allí, en mis registros bancarios, figuraban retiros de esas mismas cuentas, y no para fines. Las descripciones de las transacciones revelaban la verdadera historia. Transferencia a cuenta de cheques, transferencia a ahorros, cierre de cuenta, transferencia a cuenta personal. Habían estado usando el dinero de la universidad de sus hijos para sus propios gastos de vida. Llamé al banco a la mañana siguiente para confirmar lo que estaba viendo. Las cuentas que yo había estado financiando estaban vinculadas a las cuentas personales de Marcos y Verónica. Cada dólar que yo había aportado se transfería a los pocos días de mis depósitos. El representante de servicio al cliente fue muy directo. Sí, señor. Como titulares de las cuentas, tienen pleno acceso para transferir fondos entre ellas. Había estado financiando su estilo de vida durante años, pensando que invertía en el futuro de mis nietos, mientras ellos usaban ese dinero para cenas elegantes y escapadas de fin de semana.
Esa tarde hice algo que nunca antes había hecho. Pasé en auto frente a su casa, mi casa en realidad, ya que yo la estaba pagando, y me quedé observando. El césped estaba perfecto. En la entrada había dos autos. La camioneta que ayudé a comprar y el sedán más nuevo de Marcos. A través de las ventanas del frente, alcancé a ver muebles costosos, una televisión enorme, decoraciones que parecían sacadas de tiendas exclusivas de diseño de interiores sobre las que Verónica siempre publicaba. Era una vida hermosa, una vida cómoda, construida enteramente con mi dinero, mientras yo me sentaba solo en mi propia casa, cenando solo todas las noches y preguntándome por qué me sentía tan vacío. Sentado allí en mi auto, me di cuenta de algo que debió ser obvio. Hace años, ellos no me amaban. Amaban lo que yo les podía proveer. Yo no era su padre ni su abuelo. Era su red de seguridad financiera, su fondo de emergencia, su solución para cualquier problema que requiriera dinero. Y la cruel ironía era que todo ese dinero que gasté tratando de comprar su amor, en realidad no me había comprado nada más que su indiferencia. Cuanto más fáciles les hacía las cosas, menos me necesitaban a mí como persona. Conduje de regreso a casa y miré mi hogar con otros ojos. Esta casa que compré para estar más cerca de ellos, esta casa donde se esperaba llamadas que solo llegaban cuando necesitaban algo, esta casa donde pasé mi cumpleaños número 64 solo porque estaban demasiado ocupados disfrutando de la vida que yo pagaba como para acordarse del hombre que la hacía posible. Por primera vez en años sentí algo más que decepción y soledad. Sentí rabia. Esa rabia fue como despertar de un sueño largo y neblinoso. Por primera vez en años me sentí con la mente clara y con un propósito firme. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento financiero que pude encontrar, y lo que descubrí lo cambió todo. No solo estaba ayudando a la familia de mi hijo, prácticamente estaba pagando todo su estilo de vida, mientras ellos me trataban como a un extraño molesto. El martes por la mañana llamé a mi abogado, Roberto Solís. Roberto se había encargado de mis asuntos legales desde que Sara falleció y me había visto tomar una decisión financiera tras otra que beneficiaba a Marcos y Verónica. Nunca decía mucho al respecto, pero se notaba que tenía su opinión. Damián, me dijo cuando entró a su oficina, te ves diferente. ¿Qué está pasando? Coloqué una carpeta gruesa llena de documentos sobre su escritorio. Necesito que revises todo esto y me digas exactamente qué tengo derecho a reclamar legalmente. Roberto abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles. Sus cejas se elevaban más con cada página. Damián, ¿a qué se debe esto? Le hablé de la fiesta de cumpleaños, de las publicaciones en Facebook, de los años de ser tratado como un banco en lugar de como un miembro de la familia. Roberto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en una libreta legal. Ya veo, dijo cuando terminé. ¿Andas buscando cuáles son tus opciones respecto a estos acuerdos financieros? Y todas ellas, le respondí. Roberto pasó el resto de nuestra reunión explicándome cosas que yo nunca me había molestado en comprender, como el hecho de que yo figuraba como el titular principal en la hipoteca de Marcos y Verónica, lo que significaba que tenía derechos legales sobre esa propiedad, en cómo el préstamo comercial que firmé como aval me otorgaba una participación parcial en la firma de consultoría de Marcos, y cómo los autos que ayudé a financiar técnicamente estaban a mi nombre hasta que se liquidaran las deudas. Solo en la casa, dijo Roberto, has pagado aproximadamente $67,000 en esa hipoteca durante los últimos 3 años. En la mayoría de los casos, eso establecería un interés de propiedad significativo. Lo miré fijamente. ¿Quieres decir que realmente soy dueño de una parte de su casa? Potencialmente sí. ¿Andas pensando en el negocio? Firmaste como aval por $50,000. Pero según estos registros, también realizaste varias inversiones adicionales en efectivo que Marcos clasificó como préstamos. Legalmente, eso podría considerarse una inversión de capital, lo que te otorgaría derechos de sociedad. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y qué hay de los autos? Roberto revisó más documentos. El título de la camioneta te enumera a ti como propietario principal y a Verónica como secundaria. El sedán de Marcos está financiado mediante un préstamo que tú garantizaste y has realizado 12 pagos directamente al prestamista. Así que técnicamente podría recuperar sus autos. La camioneta, absolutamente.
El sedán requeriría algunas maniobras legales, pero sí, es posible. Salí de la oficina de Roberto con una pila de papeles para revisar y una lista de los pasos que podía seguir. Pero primero, quería comprender el alcance total de lo que estaba manejando. Esa tarde fui a mi banco y pedí hablar con una asesora financiera. Margarita Torres se había encargado de mis cuentas durante 6 años y sabía de todas las transferencias que yo le hacía a Marcos y Verónica. Señor Harwell, dijo al acomodarse en su silla, ¿en qué puedo ayudarlo hoy? Quiero entender exactamente cuánto dinero le he dado a la familia de mi hijo durante la última década y quiero saber qué opciones tengo para proteger mis activos restantes. Margarita abrió mis cuentas en su computadora. ¿Le preocupa el abuso financiero a personas mayores, Hartwell? Me detuve. ¿Eso es lo que es esto? Bueno, dijo con cuidado, cuando veo patrones de transferencias grandes y frecuentes de un cliente mayor a sus familiares, especialmente cuando esas transferencias parecen aumentar con el tiempo en lugar de disminuir, se encienden las alarmas. Mostró un gráfico con la actividad de mi cuenta en los últimos 10 años. El patrón era evidente. Transferencias salientes regulares a Marcos y Verónica, que habían comenzado siendo pequeñas y crecían año tras año. Lo que empezó como transferencias ocasionales de $500 o $1,000 en pagos mensuales de $3,000 a $4,000. Solo en el último año, dijo Margarita, has transferido $38,000 a cuentas asociadas con la familia de tu hijo. Eso sin incluir los pagos de la hipoteca que haces directamente al prestamista o las transferencias automáticas a lo que eran cuentas de ahorro para la... Sentí náuseas. ¿Cuánto es en total? Margarita trabajó con su calculadora durante varios minutos, incluyendo todas las transferencias, garantías de préstamos, pagos directos e inversiones. Calculo que has proporcionado aproximadamente $280,000 en apoyo financiero durante la última década. Casi $300,000. Me quedé contemplando esa cifra hasta que dejó de parecer real. Señor Hardwell, continuó Margarita con suavidad, tengo que preguntarle, ¿está realizando estas transferencias de manera voluntaria o se siente presionado? Pensé en esa pregunta. ¿Me había sentido presionado? No exactamente, pero tampoco sentí nunca que tuviera otra opción. Cada solicitud venía con una explicación de por qué necesitaban el dinero, por qué era importante para los nietos, por qué era una emergencia que no podía esperar. Pensé que estaba ayudando a mi familia, dije finalmente. Lo entiendo, pero la ayuda debe ser mutua. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo lo ayudó con algo? No pude responder a esa pregunta porque no lograba recordar cuándo había sido. Margarita me explicó varias opciones para proteger mis activos restantes. Podía establecer un fideicomiso, cambiar a mis beneficiarios, crear cuentas separadas a las que nadie más tuviera acceso. Y, lo más importante, podía detener todas las transferencias automáticas de inmediato. ¿Qué pasaría si simplemente las detengo? Pregunté. Legalmente nada. Estas son sus cuentas, su dinero. Tiene todo el derecho de controlar cómo se utiliza. Esa noche tomé una decisión que debió haber sido obvia hace años. Llamé a la compañía hipotecaria y pedí hablar con alguien sobre el préstamo de la casa en el que figuraba como cofirmante. El representante confirmó lo que Roberto me había dicho. Yo aparecía como el principal responsable del préstamo. Entonces, si quisiera vender esa casa, ¿podría hacerlo? Como titular principal del préstamo y con su nivel de contribución financiera, sí, señor, tendría una participación muy significativa en decisiones relativas a esa propiedad. Le recomendaría consultar con un abogado para conocer todas sus opciones. A la mañana siguiente, pasé de nuevo frente a la casa de Marcos y Verónica, pero esta vez, en lugar de sentirme triste y excluido, sentí algo completamente distinto. Me sentí poderoso. Esa hermosa casa en la que vivían, que usaban como escenario para sus fotos familiares perfectas, sobre la cual pedían préstamos para financiar su estilo de vida, yo era más dueño de ella que ellos. Los autos en la entrada que conducían al trabajo, a la escuela, a las vacaciones familiares a las que yo no estaba invitado, yo tenía derechos legales sobre ambos. El negocio del que Marcos estaba tan orgulloso, del que hablaba constantemente en redes sociales y que le daba la solvencia financiera para vivir por encima de sus posibilidades, técnicamente yo era socio de él. Durante años,
Estuve entregando mi dinero y energía a sus vidas mientras ellos me trataban como una molestia. Pero de lo que no se daban cuenta era de que todo ese enredo financiero también me daba algo a mí. Me daba el control. Me senté en mi auto mirando esa casa, mi casa, y comenzó a hacer una lista mental, no de las cosas que quería quitarles, sino de las cosas que quería recuperar para mí. Mi dignidad, mi amor propio, mi derecho a ser tratado como un ser humano en lugar de como una cuenta de ahorros, y tal vez, solo tal vez, mi oportunidad de enseñarles lo que se siente ser abandonado por las personas que se supone deben amarte. La diferencia era que ellos se lo habían ganado. Esa tarde llamé a Roberto y a Margarita y programé citas de seguimiento con ambos. Quiero seguir adelante, le dije a Roberto. Con todo, quiero reclamar todo lo que me corresponda legalmente. Damián, ¿estás seguro? Es muy probable que esto ponga fin a tu relación con la Famijo de manera permanente. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía, en los años de ser ignorado, excepto cuando necesitaban dinero, en los fondos universitarios que en realidad eran fondos para sus caprichos, en ser descrito como un problema del cual necesitaban escapar. Roberto, le dije, esa relación terminó hace mucho tiempo. Yo solo era demasiado terco para admitirlo. Pasé las siguientes 2 semanas ejecutando en silencio lo que Roberto comenzó a llamar el Proyecto Independencia. Cada llamada telefónica, cada firma de documentos, cada trámite legal se realizó con precisión quirúrgica. Ya no actuaba por rabia. Esto era justicia fría y calculada. El primer paso fue el más fácil. Fui a mi banco y detuve cada transferencia automática a las cuentas de Marcos y Verónica. El complemento de la hipoteca, los falsos fondos universitarios, el respaldo para el préstamo comercial. Todo terminó con unas cuantas firmas. ¿Está seguro de esto, señor Harwell?, preguntó Margarita mientras finalizábamos el papeleo. Una vez que estas transferencias se detengan, se darán cuenta de inmediato. Cuento con ello, respondí. Luego vino la casa. Roberto me explicó que, como yo era el principal responsable de la hipoteca, y había aportado más de $70,000 en pagos y asistencia para el pago inicial, tenía el derecho legal de forzar la venta si las otras partes no podían mantener los pagos al corriente. ¿Qué pasará cuando no puedan hacer el pago de la hipoteca el próximo mes?, pregunté. Tendrán 30 días para ponerse al corriente. Si no pueden, el banco iniciará el proceso de ejecución hipotecaria. Como titular principal, tendrás la opción de comprar su parte o forzar la venta. ¿Cuánto me costaría comprar su parte? Roberto hizo las cuentas. Dado el saldo actual de su préstamo y el capital sobre el que han pedido prestado, probablemente unos $40,000. Serías el único dueño de la casa, libre de deudas. $40,000 para ser dueño de una casa de $380,000. Después de todo el dinero que había invertido en sus vidas, parecía lo menos que podían hacer por mí. Los autos eran más complicados, pero no imposibles. Lo de la camioneta era sencillo, ya que yo figuraba como el propietario principal. Podía reportarla como robada si se negaban a devolverla. El sedán de Marcos requería un enfoque diferente. Dejé de hacer los pagos del préstamo y le informé al banco que retiraba mi garantía como aval. Pero la verdadera obra maestra fue el negocio. Roberto descubrió que mis diversos préstamos a la firma de consultoría de Marcos, combinados con el préstamo original donde firmé como aval, en realidad me daban una participación mayoritaria en la empresa. Marcos nunca se había molestado en formalizar la estructura del negocio de manera adecuada, lo que significaba que mis contribuciones financieras se consideraban legalmente inversiones en lugar de préstamos. Así que soy el dueño de su negocio, del 53%, según los registros financieros que proporcionaste. Técnicamente podrías despedirlo de su propia empresa. La ironía era hermosa. Marcos pensaba que era un empresario exitoso, pero había construido su negocio por completo con mi dinero sin haberlo reconocido jamás. Un jueves por la mañana, exactamente 2 semanas después de mi fiesta de cumpleaños abandonada, coloqué las últimas piezas en su lugar, hice que remolcaran la camioneta de su entrada mientras estaban en el trabajo. Presenté los documentos para asumir la propiedad total de la casa. Suspendí el pago del préstamo comercial de Marcos y envié una notificación informando que estaba ejerciendo mis derechos como accionista mayoritario. Luego me recliné en mi silla y esperé,
Marcos me llamó a las 2:47 de la tarde. Dejé que se fuera al buzón de voz. Volvió a llamar a las 3:15, luego a las 3:22. Para las 4 de la tarde, ya había llamado 8 veces. Verónica comenzó a llamar a las 4:30. Su primer mensaje denotaba confusión. Damián, creo que alguien robó nuestro auto de la entrada. La policía dijo que fue embargado, pero eso no tiene sentido. ¿Puedes devolverme la llamada? Su segundo mensaje, 1 hora más tarde, era de pánico. Damián llamó el banco. Dijeron algo sobre que el pago de la hipoteca fue rechazado. No entiendo nada. Por favor, llámanos. Para las 6 de la tarde, Marcos había dejado un mensaje que era pura desesperación. Papá, no sé qué está pasando, pero mi banco congeló las cuentas de la empresa. Dijeron algo sobre que se retiró la garantía del préstamo. Y el auto de Verónica no está. Y la compañía hipotecaria quiere hablar con nosotros. Por favor, solo llámame. Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. Me serví una copa de vino y escuché los 12 mensajes. Luego los borré. A la mañana siguiente aparecieron en la puerta de mi casa. Observé a través de la ventana cómo Marcos golpeaba la puerta mientras Verónica lloraba detrás de él. Sostenía a Emilia, que parecía confundida y asustada. Tomás estaba al lado de ellos, todavía con su mochila escolar al hombro. Papá, sé que estás ahí dentro. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Esperé 5 minutos y luego abrí. Marcos se veía terrible. Tenía el cabello desordenado, los ojos rojos y su ropa parecía la misma con la que había dormido. ¿Qué demonios está pasando? Buenos días, Marcos, Verónica, niños. No me vengas con esa maldita calma, espetó Marcos. Alguien robó el auto de Verónica. El banco amenaza con rematar nuestra casa y las cuentas de mi negocio están congeladas. Y de alguna manera, todo apunta a ti. Me hice a un lado. ¿Les gustaría pasar para discutir esto? Me siguieron a la sala, la misma habitación donde los había esperado en mi cumpleaños. Verónica se sentó en el sofá con Emilia, mientras Tomás caminaba hacia la cocina. Marcos permaneció de pie, con las manos apretadas en puños. Quiero respuestas, exigió. Me senté en mi sillón, el que Sara solía decir, que me hacía ver como un rey presidiendo su corte. El auto no fue robado, lo recuperé yo. Soy el propietario legal. Verónica ahogó un grito. ¿Qué? Ese es mi auto. En realidad no lo es. Yo lo compré, yo hice todos los pagos y mi nombre está en el título de propiedad. Tú solo estabas autorizada para conducirlo. Marcos sacudió la cabeza. Esto es una locura. No puedes simplemente llevarte nuestro auto. Puedo y lo hice. Así como ustedes no pueden simplemente ignorar la fiesta de cumpleaños de su padre para irse a unas vacaciones financiadas con el dinero que él les dio. La habitación se quedó en completo silencio. Incluso Emilia dejó de moverse. ¿Todo esto es por la fiesta de cumpleaños?, preguntó Verónica con voz tenue. Esto es por 36 años de ser ignorado y menospreciado. Esto es por ser tratado como un cajero automático en lugar de como un padre. Esto es por llamarme un problema del cual necesitaban escapar. El rostro de Marcos se puso pálido. ¿Viste la publicación de Facebook? Lo vi todo. Las publicaciones, las fotos, la vida que llevan a costa de mi dinero mientras fingen que no existo. Papá, íbamos a llamarte. ¿Cuándo? Interrumpí. ¿Cuándo iban a llamar? ¿Cuándo iban a invitarme a cenar? ¿O a preguntar cómo estaba? ¿O a recordar que existo cuando no necesitan dinero? Verónica comenzó a llorar con más fuerza. Lo sentimos. Sabemos que nos equivocamos, pero quitarnos el auto, amenazar con quitarnos la casa. Estás destruyendo a nuestra familia. La miré fijamente durante un largo momento. Verónica, yo no destruí a su familia. Yo la construí. Pagué por cada parte de ella. Su casa, su auto, el negocio de tu esposo, las actividades de sus hijos, sus vacaciones, todo. Yo nunca fui parte de su familia. Solo era quien la financiaba. Marcos se desplomó en una silla. ¿Qué quieres de nosotros? Nada, dije simplemente. Ya no quiero nada de ustedes. Ese es el punto. ¿Entonces vas a quitarnos todo? ¿Dejarnos sin nada? Estoy recuperando lo que es mío. La diferencia es que cuando ustedes me dejaron sin nada en mi cumpleaños, yo no me lo merecía. Cuando yo los dejo sin nada ahora, se lo han ganado. Tomás había regresado de la cocina y nos miraba a todos con los ojos muy abiertos. Por un instante sentí una punzada de culpa. Él era inocente en todo esto, pero luego recordé los fondos universitarios, que no eran tales.
el dinero que yo había estado ahorrando para su futuro, y que sus padres se habían gastado en su presente. Abuelo Damián, dijo Tomás en voz baja, ¿estás enojado con nosotros? Ya. Miré a ese niño, mi nieto que apenas me conocía porque sus padres nunca lo traían a verme, a menos que necesitaran una niñera gratis, y sentí que mi determinación se fortalecía. No estoy enojado, Tomás. Solo estoy cansado de que me olviden. Marcos se levantó bruscamente. Está bien. ¿Quieres jugar rudo? Conseguiremos abogados. Pelearemos esto. ¿Con qué dinero? Pregunté. Las cuentas de tu empresa están congeladas. El pago de tu hipoteca fue rechazado y acabas de perder tu vehículo principal. ¿Cómo planeas exactamente pagar a los abogados? El color desapareció por completo de su rostro cuando la realidad lo golpeó de golpe. Además, continué, mi abogado dice que tengo un caso sólido como una roca. Cada dólar que invertí, cada préstamo que garanticé, cada pago que hice, todo está documentado y es legalmente mío. Verónica me miró a través de sus lágrimas. ¿Así que eso es todo? Después de todo, después de tantos años, ¿simplemente nos vas a abandonar? Me levanté, caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. No, Verónica, dije en voz baja. Voy a hacer exactamente lo que ustedes hicieron conmigo. Voy a vivir mi vida sin ustedes en ella. Se fueron sin decir una palabra más. Observé por la ventana cómo subían al sedán de Marcos, el que sería embargado en el transcurso de la semana. Por primera vez en años, mi casa se sintió en paz. Las llamadas telefónicas comenzaron de inmediato en cuanto se fueron de mi casa. Primero Marcos, luego Verónica, y después números que no reconocía, probablemente los padres de Verónica y su hermana. Dejé que todas se fueran al buzón. Los primeros mensajes eran de disculpa. Marcos, con la voz temblorosa. Papá, por favor. Sabemos que la regamos. Podemos arreglar esto. Solo danos la oportunidad de enmendarlo. Verónica, sollozando. Damián, por favor, no les hagas esto a los niños. Ellos no entienden lo que está pasando. Emilia no deja de preguntar, ¿por qué no podemos volver a casa? Para el fin de semana, el tono había cambiado drásticamente. Marcos, ahora furioso. Esto es ridículo, papá. No puedes destruir a tu propia familia solo porque herimos tus sentimientos. Madura y devuelve la llamada. La hermana de Verónica, una mujer a la que había visto tal vez 3 veces. Habla Carolina. No sé qué te hicieron Marcos y Verónica, pero castigar a niños inocentes es cruel. Deberías tener vergüenza. Los mensajes se volvieron más hostiles a partir de ahí. Personas que apenas conocía llamándome desalmado, cruel y vengativo. La madre de Verónica dejó un mensaje de voz especialmente desagradable, llamándome viejo amargado que estaba destruyendo la vida de sus propios nietos. But the call that finally made me turn off my phone came from someone I didn't expect. My neighbor. Mrs. Patterson. Damián querido. Su voz sonaba cautelosa. Lamento molestarte, pero Verónica vino esta mañana. Estaba muy alterada, llorando porque dices que les vas a quitar su casa, su auto y me pidió que hablara contigo, para ayudarte a entrar en razón. Le dije que no sabía de qué me estaba hablando, pero bueno, se veía desesperada. Así que ahora iban de puerta en mi vecindario intentando poner a mis propios vecinos en mi contra. La manipulación había alcanzado un nivel completamente nuevo. Esa tarde, estaba sentado en mi porche trasero cuando escuché un auto entrar en mi cochera. A través de la reja lateral, alcancé a ver que era el sedán de Marcos, el que ya debería haber sido embargado. Debió ponerse al corriente con los pagos de alguna manera. Marcos apareció en mi puerta trasera, pero no venía solo. El padre de Verónica estaba con él, un hombre al que siempre había respetado. Un veterano retirado que siempre me había tratado con amabilidad en las reuniones familiares. Damián, dijo el señor Castellano mientras se acercaban. Tenemos que hablar. Señaló las sillas del patio. Tomen asiento. Marcos parecía no haber dormido en días. Su ropa estaba arrugada. No se había afeitado y había un aire de desesperación en sus movimientos. El señor Castellano se veía incómodo pero decidido. Damián, comenzó el señor Castellano, te conozco desde hace 8 años. Eres un buen hombre. Esto no es propio de ti. ¿Qué no es propio de mí? ¿Defenderme? ¿Destruir la familia de tu hijo por una fiesta de cumpleaños perdida? Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Eso fue lo que te dijeron? ¿Que todo esto es por una sola fiesta de cumpleaños? Marcos se inclinó hacia adelante. Papá, mira,
Admito que nos equivocamos. Debimos haber estado allí. Debimos haber llamado. Pero esto de quitarnos la casa, el auto, congelar mi negocio, es una locura. Cuéntale el resto, Marcos. ¿Qué? Dile al señor Castellano cuánto dinero te he dado en los últimos 10 años. Cuéntale sobre los pagos de la hipoteca, las garantías de los préstamos, los falsos fondos universitarios. Cuéntale todo. Marcos se acomodó en su silla, incómodo. Eso no viene al caso. Viene totalmente al caso, señor Castellano. ¿Sabía usted que les he dado casi $300,000 en la última década? Los ojos del señor Castellano se abrieron de par en par. ¿300,000? ¿Sabía que he estado pagando su hipoteca durante 3 años? Que compré el auto de Verónica. Firmé como aval para los préstamos comerciales de Marcos y he estado financiando su estilo de vida mientras ellos me tratan como a un extraño. Papá, eso no es. ¿Sabía usted? Continué, que abrieron fondos universitarios para los niños y me pidieron que aportara para luego transferir de inmediato ese dinero a sus cuentas personales para irse de vacaciones y de compras? El señor Castellano se volvió hacia Marcos. ¿Esto es verdad? Marcos no pudo sostenerle la mirada. Es más complicado que eso. No, no es complicado en absoluto. Intervine. He sido su banco personal durante años. Y la única vez que recuerdan que existo es cuando necesitan más dinero. El señor Castellano se reclinó en su silla, procesando la información. Después de un largo silencio, se volvió hacia Marcos. Hijo, nunca nos dijiste nada de esto, porque no es de su incumbencia, espetó Marcos. Lo que pasa entre mi padre y yo es un asunto familiar privado. Ya no, dije en voz baja. Lo hiciste público en el momento en que involucraste a los vecinos y a la familia de tu esposa para presionarme. El padre de Verónica parecía consternado. Marcos, si Damián te ha estado apoyando económicamente a este nivel, definitivamente le debes un trato mucho mejor que el que nos describiste. Estábamos agradecidos, protestó Marcos. Siempre te dábamos las gracias. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo estuvieron agradecidos? ¿Cuando ignoraron mi cumpleaños para irse a unas vacaciones que yo pagué? ¿Cuando publicaste que escapaban de los problemas, refiriéndote a mí? Cuando te negabas a contestar mis llamadas, a menos que necesitaras algo. De pronto, toda la energía para pelear pareció abandonar a Marcos. Sus hombros se cayeron y, por un instante, se vio como el niño pequeño al solía arpar en la cama por las noches. Papá, dijo en voz baja, ¿qué quieres? Dime qué quieres y lo haré. Quería que desearas tenerme en tu mesa, respondí. Quería que me hubieras llamado solo para ver cómo estaba. Quería que me incluyeran en sus vidas porque me amaban, no porque me necesitaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marcos. Sí te amamos. No, no lo hacen. Aman lo que les proveo. Hay una gran diferencia. El señor Castellano se aclaró la garganta. Damián, entiendo que estés dolido y, francamente, estoy muy decepcionado de Marcos y Verónica por haberse aprovechado de tu generosidad. Pero de seguro hay una manera de solucionar esto que no implique que los niños pierdan su hogar. Y miré a este hombre al que había aprendido a respetar con los años. Señor Castellano, déjeme preguntarle algo. Si su hija lo tratara a usted de la forma en que Marcos me ha tratado a mí, si tomara su dinero durante años mientras lo excluye de su vida, si lo llamara un problema del cual necesita escapar, ¿usted qué haría? Permaneció en silencio un largo rato. Estaría devastado. ¿Y si ella solo lo buscara cuando necesita algo y lo ignorara el resto del tiempo? Otra pausa. Probablemente dejaría de apoyarla. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. La única diferencia es que yo tengo los derechos legales para recuperar lo que he invertido. Marcos se limpió los ojos con la manga. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? ¿Nada que te haga cambiar de opinión? Estudié el rostro de mi hijo. Durante 37 años amé a este hombre más que a mi propia vida. Trabajé horas extra para pagar su universidad, sacrifiqué vacaciones para financiar sus sueños y renuncié a la seguridad de mi propio retiro para asegurar su comodidad. Y él me lo pagó, tratándome como una molesta obligación. Marcos, dije lentamente, ¿siquiera sabes cuál es mi color favorito? Parpadeó. ¿Qué? ¿Tu color favorito? ¿Lo sabes? Me miró confundido. Creo que el azul, el verde. Siempre ha sido el verde. ¿Te sabes mi segundo nombre? Papá, ¿qué tiene que ver esto con? ¿Te sabes mi segundo nombre? Otra larga pausa. ¿Santiago Guillermo?
¿Sabes cuándo me diagnosticaron diabetes el año pasado? Swan, su rostro se puso completamente pálido. ¿Tienes diabetes? Tipo 2. He estado controlándola con dieta y medicamentos durante 14 meses. Nunca me preguntaste sobre mi salud, así que nunca lo mencioné. El señor Castellano parecía horrorizado. Marcos, ¿no sabías que tu padre estaba enfermo? Él nunca dijo nada. ¿Por qué lo haría? Pregunté. ¿Cuándo hablamos de algo que no esté relacionado con dinero o favores que necesitas? El silencio se prolongó. Finalmente, el señor Castellano se levantó. Marcos, dijo en voz baja, creo que le debes a tu padre mucho más que una disculpa. Creo que le debes un cambio absoluto en la forma en que lo tratas. Pero ya es demasiado tarde, susurró Marcos. La venta de la casa está programada para el próximo mes. Interrumpí. Los activos del negocio se están liquidando. Las garantías de tus préstamos han sido retiradas. Ya está hecho. Marcos se desmoronó por completo entonces, sollozando como un niño. Por favor, papá, por favor, no hagas esto. Seré mejor, te incluiremos más. Nosotros harán exactamente lo mismo que antes, dije con tristeza. Estarán agradecidos y atentos hasta que pase la crisis, y luego volverán a ignorarme hasta que necesiten algo más. Eso no es verdad. Marcos, en los últimos 5 años, ¿cuántas veces me has llamado solo para platicar? ¿Cuántas veces me has invitado a cenar? ¿Cuántas veces has preguntado por mi vida, mi salud o mi felicidad? No pudo responder porque ambos sabíamos que la respuesta era 0. El señor Castellano puso su mano sobre el hombro de Marcos. Hijo, creo que debemos irnos. Tienes que ver cómo vas a sacar adelante a tu familia sin la ayuda de Damián. Mientras caminaban de regreso hacia la reja, Marcos se dio la vuelta una última vez. Papá, gritó, de verdad te amo. Sé que no lo he demostrado, pero de verdad lo hago. Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado, por el que me había sacrificado, y al que perdí en algún momento del camino. Sé que crees que me amas, Marcos, dije. A ver, el amor no es solo un sentimiento que guardas. Es una elección que haces todos los días, y durante años tú elegiste no amarme. Los vi alejarse en el auto, luego entré y volví a encender mi teléfono. Había 43 mensajes nuevos, esperándome. Los borré todos sin escucharlos. 6 meses después, estoy sentado en el porche de mi nueva casa en Fredericksburg, Texas, contemplando el atardecer sobre las colinas. Es un lugar más pequeño que el que tenía antes. 2 habitaciones, un baño y una cocina del tamaño ideal para una sola persona que realmente disfruta cocinar para sí misma. La venta de la casa se concretó exactamente como se planeó. Marcos y Verónica tuvieron que mudarse con 2 semanas de anticipación. La liquidación del negocio me dejó lo suficiente para comprar este lugar al contado, y aún me sobró dinero para tomar mis primeras vacaciones reales en 20 años. No he sabido nada de Marcos en 4 meses. El último contacto fue un mensaje de texto. Feliz Día del Padre, papá. Espero que estés satisfecho. Sentí la tentación de responderle que la satisfacción no tenía nada que ver con esto, pero preferí borrar el mensaje. Hay conversaciones que simplemente no valen la pena. Verónica intentó una estrategia diferente. Me envió una tarjeta con la foto escolar de Emilia y una nota. Emilia pregunta por el abuelo Damián todos los días. No entiende por qué ya no la visitas. Conservé la foto, pero tiré la nota a la basura. Emilia tiene 8 años. Se adaptará y seguirá adelante, probablemente mucho más rápido que los adultos. Sí. Y tal vez, si sus padres aprenden algo de esta experiencia, ella crecerá con una comprensión mucho más sana de cómo deben funcionar las relaciones familiares. La verdad es que no los extraño, pensé que lo haría. Pasé meses preparándome para la soledad, el arrepentimiento y las dudas, pero en lugar de vacío, encontré algo que no esperaba. Paz. Mis días ahora me pertenecen. Me despierto cuando quiero, desayuno en mi porche mientras leo el periódico de cabo a rabo. Me inscribí en un club de carpintería en el pueblo y descubrí que tengo talento para construir muebles. El mes pasado terminé una mecedora que es tan cómoda que me quedo dormido en ella la mayoría de las tardes. Me hice amigo de mi vecino Walter, un maestro jubilado que perdió a su esposa el mismo año en que yo perdí a Sara. Jugamos ajedrez los martes por la tarde y debatimos sobre estadísticas de béisbol. Él me trata como a una persona, no como a un recurso. Hace 3 semanas conocí a una mujer llamada Dora en la biblioteca.
Ella tenía problemas para alcanzar un libro de un estante alto, y la ayudé a bajarlo. Comenzamos a hablar de libros, luego de la vida, después de las pérdidas y la soledad, y de lo que significa empezar de nuevo a nuestra edad. Me acompañará a cenar mañana por la noche. Voy a preparar carne asada a la cacerola, la receta de Sara, pero esta vez cocinaré para alguien que realmente quiere pasar tiempo conmigo, y no para alguien que solo espera a que termine la comida para pedirme dinero. A veces pienso en Marcos y Verónica, por lo general cuando estoy haciendo algo que disfruto, y me doy cuenta de que a ellos nunca les importó lo suficiente saber qué me hacía feliz. Me pregunto si tuvieron que mudarse con los padres de Verónica o si encontraron algún otro pariente que les subsidiara su estilo de vida. Me pregunto si el negocio de Marcos vivió sin mi respaldo financiero o si tuvo que conseguir un trabajo común y corriente, como la mayoría de la gente. Sobre todo, me pregunto si habrán aprendido algo. La semana pasada recibí una carta de Roberto, mi abogado. Marcos se había puesto en contacto con él para preguntarle sobre la posibilidad de una reconciliación. Según Roberto, Marcos quería saber qué se necesitaría para que yo lo perdonara y le devolviera el apoyo financiero. Incluso ahora, incluso después de haberlo perdido todo, Marcos seguía pensando que esto se trataba de dinero. Seguía sin entender que yo nunca quise comprar su amor. Quería ganármelo siendo un buen padre, y quería que él me lo diera libremente porque me valoraba como persona. Euskos. Roberto me preguntó si quería responder a la solicitud de Marcos. Le dije que no. Ya no quedaba nada por decir. Lo curioso es que ahora soy más próspero de lo que he sido en años. Sin el desgaste constante de mantener a la familia de Marcos, sin los pagos de la hipoteca, las garantías de préstamos y las transferencias de emergencia, mis cuentas de retiro realmente están creciendo en lugar de disminuir. Podría pagar una casa mucho más grande, un auto más nuevo o vacaciones caras, pero no deseo esas cosas. Quiero lo que tengo ahora. Una vida sencilla con personas que eligen estar en ella. Esta mañana estaba trabajando en mi pequeño jardín cuando el cartero se detuvo a platicar. Se ve diferente, señor Hartwell, dijo. ¿Más feliz? Soy más feliz, Mateo. ¿Qué cambió? Pensé en esa pregunta mientras arrancaba la mala hierba alrededor de mis plantas de tomate. Lo que había cambiado era que dejé de intentar ganarme el amor de personas incapaces de darlo. Dejé de confundir el apoyo económico con la conexión emocional. Dejé de aceptar migajas y llamarlo un banquete. Aprendí la diferencia entre que te deseen y que te necesiten, le dije a Mateo. Él asintió con la cabeza, como si eso tuviera perfecto sentido. Ayer hice algo que no había hecho en años, celebré. No un cumpleaños ni un día festivo, sino un martes cualquiera de octubre. Fui al supermercado en auto y compré todo lo necesario para preparar una cena adecuada para uno, un corte de carne pequeño, espárragos frescos y una botella de vino que había estado guardando sin ningún motivo en especial. Preparé la mesa con mis platos buenos, encendí una vela y puse un poco de la música que a Sara le encantaba. Cociné despacio, deliberadamente, disfrutando de cada paso del proceso. Cuando la comida estuvo lista, me senté a la mesa y levanté mi copa hacia la silla vacía frente a mí. Por ti, Sara, dije en voz alta. Siempre me dijiste que merecía algo mejor. Solo me tomó 40 años hacerte caso. La carne estaba perfecta. El vino era excelente. El silencio se sentía cómodo. Después de cenar, llamé a mi hermano en Colorado, una de esas conversaciones que no tienen nada que ver con dinero, problemas o dramas familiares. Hablamos de sus nietos, de mis proyectos de carpintería, del clima, de los libros que habíamos estado leyendo. Simplemente dos hermanos manteniéndose a pesar de la distancia. De esto, al colgar el teléfono, me di cuenta de algo que me habría sorprendido muchísimo hace un año. Me sentía pleno. No feliz de esa manera dramática de las películas de Hollywood, sino genuinamente en paz con mi vida y mis elecciones. Había pasado décadas intentando comprar mi lugar en una familia que en realidad no me quería. Ahora estaba construyendo una vida con personas que sí me valoran. Esta tarde, Dora llamó para confirmar nuestros planes de cena. Tengo muchas ganas de que nos veamos, Damián, me dijo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que cené con alguien que pareciera genuinamente interesado en conocerme. El sentimiento es mutuo, le respondí. Después de colgar, miré a mi alrededor en mi pequeña casa.
los muebles que yo mismo había construido, los libros que finalmente encontraba tiempo para leer, las fotos de Sara y mías de épocas más felices. No era una vida grandiosa ni impresionante, pero era la mía. Y por primera vez en años, eso era suficiente. El sol se está ocultando ahora sobre las colinas de Texas, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. En unas pocas horas, entraré a leer un rato antes de acostarme. Mañana trabajaré en un librero que estoy construyendo para la biblioteca local. Mañana por la tarde, Dora vendrá a cenar. Planes sencillos, placeres tranquilos, sin dramas, sin manipulaciones, sin preguntarme si las personas en mi vida realmente se preocupan por mí. Tengo 74 años, y finalmente estoy aprendiendo lo que significa ser libre. Marcos se equivocó en una cosa. No estoy satisfecho. La satisfacción implica que me vengué, que los lastimé porque ellos me lastimaron a mí. Lo que obtuve fue algo muchísimo mejor que la venganza. Recuperé mi vida, y nunca más la volveré a entregar. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta aquí abajo, y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que sin duda te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.